son dos preguntas un poco distintas, ¿no? Primero, ¿cómo llegué a interesarme por el tema? Bueno, en la introducción cuento un poco, ¿no? Cómo fue que encontré estas cartas escritas por prostitutas al prefecto de Lima en los legajos de la prefectura de Lima, en el archivo general, y me parecieron muy interesantes y de ahí un poco creció mi interés por desarrollar un proyecto de investigación en torno a ese tema bueno, y escribir un libro, ¿no? Pero eso, claro, tenía también que ver con el hecho que yo había leído algunos estudios sobre la historia de la prostitución, del sexo comercial en otros contextos nacionales o incluso transnacionales, ¿no? Libros como el de Alain Corbin sobre Francia o Judith Wolkowitz sobre Gran Bretaña, y quizá el que más influyó es un libro de Donna Guy sobre Buenos Aires, ¿no? Donde hay un proceso bastante similar al peruano. Entonces, por ahí llegué al tema, y al tratar de encontrar una manera de abordar la temática, esta idea de cuestión sexual me pareció bastante sugerente, y yo o sea, la idea me surge un poco de mi trabajo anterior, ¿no? Que era sobre la cuestión social, es decir, sobre cómo fue apareciendo la problemática del mundo obrero en el contexto peruano, y la cuestión social era el término que se usaba para referirse a la creciente conflictividad que uno veía desde finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX, ¿no? Y cómo los estados, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en América Latina, comienzan a verse obligados a buscar solucionar esa conflictividad, ¿no? Y entonces, en la mayoría de los casos, eso implica, por un lado, eh, represión, pero por otro lado, medidas que buscan encauzar, digamos, la conflictividad hacia una finalidad más pacífica, ¿no? Entonces, ese concepto de cuestión social lo tenía muy presente por mi trabajo anterior, este libro, La seducción de la clase obrera, y me pareció que se podía modificar un poco, y de ahí sale la cuestión sexual, precisamente para referirme a cómo en el campo también de la sexualidad, de la salud pública, de la moralidad y también de la cuestión urbana, aparecen una serie de problemas en el mismo periodo que comienzan a ser vistos como de solución, posibles de solución, ¿no? Y que de la misma manera que la cuestión sexual, hacen que el Estado comience a intervenir en la esfera pública, en lo social, y busque soluciones, ¿no? Entonces, de ahí viene ese concepto. El final es relativamente fácil de explicar, porque es la fecha que corresponde a la clausura del Barrio Rojo, ¿no? De Guatica, y era simplemente un momento conveniente para cerrar el estudio, aunque, como digo en el libro, ¿no? Muchos de los procesos continúan, y si bien cambian, porque ya no está el Barrio Rojo, no es que se haya solucionado la prostitución tal como lo entendían las autoridades limeñas o peruanas, ¿no? Pero era un momento de inflexión, digamos, en la política, en el sentido que se cierra el Barrio Rojo. Y el comienzo tiene que ver con... es un poco arbitrario, por un lado, porque podría haber empezado a finales del periodo colonial o incluso antes, pero me parecía que era un momento importante, mitad del siglo XIX, porque corresponde más o menos a ese momento de consolidación de un Estado todavía incipiente, ¿no? Pero con el guano, con los gobiernos de Castilla, como que comienza a aparecer algo que se asemeja más a lo que hoy día entendemos como un Estado, con ciertas capacidades de actuar
sobre la sociedad, y por otro lado también se comienza a consolidar, digamos, un establishment biomédico, ¿no? Con una carrera médica en la universidad y con algunas figuras de la medicina que comienzan a destacar y comienzan a escribir en las revistas como la Gaceta Médica y a también intervenir en la cosa pública, ¿no? Entonces, y también, bueno, otros también periodistas como Manuel Atenasio Fuentes, etcétera. Entonces, la problemática de la prostitución comienza a ser vista de una manera más clara y más frecuente a partir de esa década, ¿no? Y el Estado puede actuar, aunque decide no hacerlo, pero ya comienza a tener las capacidades para actuar en relación o sobre la temática de la prostitución y en particular de las enfermedades venéreas, ¿no? O sea, hay pocos, hay algunos buenos, pero pocos, y no hay un trabajo como el mío que busca esta visión de largo aliento y que aborda el tema desde varios aspectos, ¿no? Pero hay algunos estudios, hay un libro, ahorita no recuerdo el autor, que está enfocado en la historia de los burdeles de Lima, hay un trabajo muy bueno de una antropóloga norteamericana, Lorraine Nensel, que es más antropológico, sobre la prostitución en los años 90, pero que también hace un recuento histórico. Hay otro, Pablo Macera tiene un texto y hay un historiador, Richard Chube, que ha trabajado también el tema de la prostitución, pero con estudios más puntuales, ¿no? Entonces, lo que yo me propuse fue hacer un estudio un poco similar a los que te mencioné antes, ¿no? De largo aliento y que tratan de enfocar el tema desde varios ángulos. ¿Por qué no se ha trabajado tanto? Bueno, uno, porque las fuentes son difíciles, ¿no? Son difíciles de encontrar. A mí me ha tomado una década investigar este trabajo y bueno, yo estoy en una situación muy privilegiada porque soy profesor de una universidad con bastantes recursos y entonces me da tiempo para investigar y he podido entonces dedicarme durante muchos años a hacer este trabajo. Yo sé que en el Perú la situación de los historiadores es mucho más precaria que la mía, entonces asumir un trabajo de tan largo aliento no se puede hacer así nomás, ¿no? Entonces yo desde una situación de bastante privilegio he podido hacerlo y eso me ha permitido ir buscando estas fuentes que, como habrás visto en el libro, son muy variadas, ¿no? Van desde caricaturas a las cartas estas que mencioné, a los artículos de los médicos, a informes de policía, etcétera, etcétera. Igual hay muchas fuentes que no he podido conseguir, ¿no? Y que en otros estudios, en otros países, otros historiadores han utilizado, como los registros, por ejemplo, que deben estar en algún sitio, o también, bueno, puede ser que hayan sido destruidos, ¿no? Desgraciadamente, a veces los materiales de archivo no sobreviven. Eh, pero, por ejemplo, también algunas fuentes que historiadores que han trabajado el caso cubano han podido acceder, que en el Perú no hay, que son periódicos escritos por prostitutas, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la fuente, digamos, del acervo archivístico que hay y que he podido consultar. Eh, en el fondo ha resultado bastante rico, ¿no? A pesar de que no hay algunas de las fuentes que me hubiese gustado consultar, ha sido, pero claro, he tenido que pasar mucho tiempo buscando y armando ese corpus de fuentes, ¿no? Claro, sí, mucho, porque digamos en Francia
Ahora, el reglamentarismo, lo que hay que aclarar es que es una nueva versión de algo que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, registrar a las mujeres, someterlas bueno, los exámenes es algo relativamente reciente, del siglo XIX, pero hay muchos aspectos del reglamentarismo que uno encuentra en Edad Media, ¿no? De enclaustrar a los burdeles en una zona de la ciudad, por ejemplo. Pero en el siglo XIX y en particular en Francia se consolida un sistema, ¿no? Que pasa a ser llamado reglamentarista, y eso es a comienzos del siglo XIX. Y a partir de ahí comienza a diferentes países adoptan el mismo sistema. Incluso en América Latina, muchos países lo hacen ya a mitad del siglo XIX. Entonces, es en ese sentido que el Perú llega tarde, porque en el Perú se implementa el sistema recién a partir de la primera década del siglo XX, y en realidad hasta la mitad de la década de 1910, el sistema está realmente en pañales, ¿no? Es a partir, yo diría, de 2014, 1915, que comienza ya a implantarse de verdad. Y por lo mismo, el abolicionismo, que es este movimiento en contra del reglamentarismo y que surge en varios sitios, pero muy particularmente en Gran Bretaña, en la década de 1860, ¿no? Y se consolida en la década de 1870, 80, tiene un impacto muy fuerte en varios países del mundo, porque se elimina el reglamentarismo en muchos países, y ya para los años 20, en la gran mayoría de los países de Europa, con algunas excepciones importantes, como Italia, se ha eliminado, se ha abolido el reglamentarismo. En el caso de Argentina, por ejemplo, también es en la década de 1930. Entonces, el Perú, o sea, el momento más de culmine del abolicionismo es, lo que planteo en el libro es que viene con la clausura del Barrio Rojo en el 56, aunque en realidad, como también menciono en el libro, el reglamentarismo no desaparece del todo, ¿no? Y en cierto modo, en el Perú incluso hoy hay un sistema reglamentarista mínimo, pero lo hay, ¿no? Es posible registrar un burdel, es posible conseguir autorización para trabajar como hoy día diríamos un trabajador sexual, una trabajadora sexual, pero es algo mucho menos visible de lo que fue con el Barrio Rojo, ¿no? Bueno, ese es un reflejo de las fuentes también, ¿no? Es decir, las fuentes no hablan de los preservativos, eh, en parte porque hay que pensar que, digamos, la tecnología de producción y la calidad que tenemos ahora no existía en ese momento. Entonces, el acceso, yo no he estudiado esto, pero mi colega Raúl Necochea, otro historiador, lo ha visto un poco de más cerca, y tengo la impresión que tampoco es que había gran abundancia de preservativos en el mercado peruano o limeño hasta ya los años 40, 50, ¿no? Pero entonces hay un problema de oferta, ¿no? Cuán fácil era comprarlos, y muchas farmacias no los vendían, ¿no? Pero lo otro es que, claro, había una estigmatización muy fuerte del Gebe o del condón o del preservativo, porque la sexualidad, como decía antes, no procreativa, que no buscaba crear un bebé, estaba mal vista, ¿no? Era pecado finalmente. Entonces, por eso es que ni los médicos, y muy claramente la iglesia estaba en contra, pero ni los médicos lo recomendaban, ¿no? Era algo demasiado estigmatizado como para hablar libremente del tema, y es recién, eh,
Y yo diría que en los años 40, 50 que comienza a cambiar un poco eso. La excepción, y aquí incluso las fuentes no dicen mucho, pero creo que la excepción era en las Fuerzas Armadas, tanto en el ejército como en la Armada, donde creo que los médicos militares reconocían que era mejor aceptar la estigmatización y proteger a los soldados dándoles acceso a preservativos que correr el riesgo que se contagien. Definitivamente no podemos asumir que no existía, porque es muy probable que sí existía, pero yo no he encontrado en las fuentes referencias. Hay, y eso tampoco me sorprende mucho, es decir, como yo me he enfocado principalmente en la reglamentación estaba enfocada en la prostitución femenina, ¿no? Entonces, la gente que escribía sobre el tema, tanto desde la perspectiva médica, como la perspectiva política, como desde la perspectiva de las mujeres mismas, estaban enfocados en eso, ¿no? En la prostitución femenina y en los temas que rodeaban ese fenómeno. Mientras que la prostitución masculina, sin duda debe haber existido, aunque obviamente en mucho menor número, pero no aparecía porque no era parte de lo que se estaba buscando reglamentar. Eso por un lado. Por otro lado, como digo, no es algo que yo haya buscado conscientemente, y creo que otros historiadores que tengan interés en ver ese tema probablemente encuentren algunas pistas en alguna de las fuentes o en otras fuentes que yo no he consultado, pero sospecho que es poco lo que hay, ¿no? Porque o sea, si la prostitución femenina estaba estigmatizada, la prostitución masculina muchísimo más. Y eso hace muy difícil encontrar fuentes eh, que toquen el tema de manera abierta, y lo que eso probablemente implica es que el historiador que investigue el tema va a tener que ser muy creativo en buscar pistas en fuentes que no hablan tan abiertamente del tema.